Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast del Grupo Hijuelas. Como dice Juan Ignacio, ¿cuál es el lema? Cultivar vida. Cultivar vida. Juan Ignacio Goicolea Sone, que nos acompaña como siempre, panelista estable del podcast. Y hoy día, Juan Ignacio, vamos a seguir viajando por el mundo. Y antes de viajar por el mundo, vamos a decir que académicamente Juan Ignacio es ingeniero agrónomo, con un postítulo en la Adolfo Ibáñez, en la Universidad Adolfo Ibáñez de Viña del Mar. Y él pudo estar muy tranquilo aquí en el sector de Hijuela o en nuestro país, en Chile, en Osorno también, donde la empresa tiene campos. Pero yo quisiera preguntarle, ¿por qué decide partir y descubrir, como Cristóbal Colón, que fue a descubrir América, decide viajar a México y específicamente a qué localidad? A ver, cuéntanos un poco por qué, estando en una estación tan tranquilo, tan reposado, decide viajar. Mira, como dices tú, Manuel, estábamos en un momento donde la empresa estaba en Hijuela y estábamos empezando a crecer ya en Osorno. Habíamos plantado los campos por ahí en el año 2016, 2017 y a mí generalmente siempre me ha gustado desafiarme y me encontraba como en una zona de confort, y yo creo que cuando uno entra en una zona de confort se tiende a estancar. Y salió esta oportunidad en ese momento, año 2019, de poder abrir unas operaciones tanto en Sudáfrica, en México y en Perú, en los tres lugares. Y también se dio que justo llegó el COVID, también a finales del 2019, la pandemia. Entonces yo quería salir de la zona de confort, quería un desafío personal, laboral, y tomé la decisión de tomar este proyecto, que era hacerme cargo de abrir las operaciones en México, en Perú y en Sudáfrica. Y ahí vino la pregunta, ¿y a cuál de los tres países me voy? Sudáfrica lo descarté porque estaba muy lejos y tenía también un diferencia horaria y era un proyecto que quizá no tenía la magnitud de lo que podía llegar a ser los otros dos. Perú era un proyecto grande, México era un proyecto grande, y la verdad es que tomé la decisión de irme a México porque me encanta el país, me gusta su cultura y quería también de alguna manera tomar este desafío personal. Así que esa fue como la historia. Y específicamente, Juan Ignacio, ¿a qué parte de México? Me fui a Guadalajara, en el estado de Jalisco. Perfecto. Bonito lugar. Perfecto. Ahora, la empresa no estaba específicamente en Guadalajara, estaba en Atoyac, que está como a 1 hora y media más o menos de Guadalajara. Ya. Y al llegar a México y a Guadalajara específicamente, ¿qué pasa contigo? Te debes haber encontrado con algunos personajes muy entretenidos, porque los mexicanos son muy entretenidos. ¿Con quién te encontraste allá? A ver, El que abrió las puertas de México. No, el que abrió cuando partimos el proyecto, también tenía que empezar a armar el equipo. Y ahí fue que la primera persona que llegó a México fue Emilio de Loaiza, que trabajaba con nosotros en la sala de venta de Vivero Hijuela. Él es de origen peruano. Se había venido hace 3 años más o menos a Chile y estaba trabajando en la sala de venta. Y cuando se abrió este proyecto, le ofrecí la oportunidad de irse conmigo a desarrollar este proyecto a México. Inicialmente no partimos en Guadalajara, arrendamos instalaciones el primer año, en una empresa que se llama Plantford, que estaba en otro estado, y a partir del segundo año ya nos instalamos en Atoyac, Jalisco, como habíamos hablado. Y he conocido muy buenas personas, muy buenos amigos, incluso hoy día uno de ellos es nuestro socio en México, que es Cristian Vélez, que es más conocido como el Choco. El Choco. El Choco es un personaje. Un personaje. Un personaje. Yo creo que va a estar por acá en noviembre, así que vamos a tener lo tenemos que invitar también como panelista al Choco, ya. Es un personaje de la agricultura. Y muy profesional, un muy preparado. Y hoy día él es nuestro socio. Y la coincidencia de la vida es que fueron momentos muy complicados con el COVID y con todas las cosas que nos pasaron. También yo sé que él tuvo su momento de complejidad, pero al final todo pasa por algo y terminamos siendo socios. Ahora en un nuevo proyecto que inauguramos hace poquito en Querétaro, que es otro estado que está como a 4 horas más o menos de Jalisco. Mire,
¿Qué es lo que se está haciendo allá en México? A ver, cuéntanos un poco antes de presentarte los desafíos, pero me gustaría saber qué se está haciendo específicamente en tema de plantas. ¿En qué están ustedes allá? A ver, hoy día el vivero se inauguró hace 2 semanas y va a estar focalizado inicialmente en propagación de plantas de berries. Básicamente arándano, tenemos varios programas genéticos con los que estamos trabajando, frambuesa, mora, que allá le dicen zarzamora, y vamos a empezar con un proyecto de fresas o frutillas, acá en Chile más conocido como frutillas. Las zarzamoras, perdón, son las mismas que se dan en el sur. No, pero son variedades ya mucho más desarrolladas. Pero serían en la oferta varietal serían esas cuatro berries, y paralelamente estamos trabajando en un proyecto de frutales mayores con aguacate o palto, con uva de mesa y cerezo y otras especies frutales. ¿Y cómo ha sido el recibimiento del país? Porque también a lo mejor te has encontrado con algunos obstáculos también. Sí, a ver, siempre he dicho el recibimiento extraordinario. Creo que hay muy buena gente. Creo que en ciertas cosas como que el mexicano es bien parecido al chileno. Siempre he tenido muy buena relación. El país nos recibió más o menos nomás porque nos tocó momentos complicados, pero la gente la verdad muy buena gente. Es que generalmente cuando los países siempre son cordiales también, y sobre todo cuando hay innovación y cuando hay emprendimiento, son materias nuevas también. Seguramente las políticas de Estado son diferentes, pero después cuando van conociendo ya todo el trabajo de una empresa o de otra, ya van cambiando todos los temas. Y yo creo que fue fundamental el personaje que tú nos nombras. No, fundamental, porque me acuerdo del primer año que nosotros estábamos en Atoyac, que era el vivero antiguo. Empezamos un programa de frambuesa, o 2 programas de frambuesa, y nos pasó que el primer año que llegábamos, después de 30 años, pasó un evento climático que se inundó todo el pueblo, toda la ciudad. Y perdimos toda nuestra producción. Me acuerdo, el agua ya habrá sido unos 3-4 metros, los invernaderos tapados en agua, entonces fue bien duro para mí. Todo de nuevo. O sea, como que partir con un sueño, una casa nueva, y que haya pasado eso, complicado también motivar al equipo porque ellos trabajaron muy duro, nosotros también, yo vivía allá, entonces ver que todo se había perdido fue complicado. Y el levantarse, porque los equipos eléctricos se echaron a perder, todas las plantas se perdieron, lógicamente no todo se perdió. Y fue como reconstruir el vivero nuevamente, después de haber tenido todo ese proceso complicado. Pero bueno, ahí son cosas que pasan. Tú dices, volver a reinventarse. Y nos volvimos a reinventar, y al siguiente año, no me acuerdo la palabra que usan allá en México, pero llegó un viento, no es un huracán, no me acuerdo el nombre que ellos usan, y nos voló todos los invernaderos. ¿De nuevo? De nuevo. Entonces fue como segunda vez decir, chuta, ya, ahora se volaron los invernaderos, se murieron las plantas. Segundo año consecutivo, también fue complicado. Fue muy duro, muy Pero vamos de nuevo arriba, porque Juan Ignacio siempre dice, vamos a la otra oportunidad. La tercera la vencía. Y después, bueno, pasó todo esto. También Choco había tenido varios temas complicados, y como que la vida nos juntó a ambos en este proyecto, en donde nos asociamos y formamos esta nueva empresa en Querétaro. Así que al final siempre digo que todo pasa por algo, quizá en ese lugar no era, y tenían que pasar estas cosas para poder redireccionarnos hacia este nuevo proyecto. Perfecto. Juan Ignacio, mira tú, factores netamente climáticos, porque no fueron humanos, sino que netamente climáticos, que hacen que un emprendedor piense que a la primera, no se sabe, vamos a la segunda, no, y a la tercera le da. ¿Qué sentiste tú, Juan Ignacio, cuando ya ahora están posicionados en el país de México y están ya tirando para arriba, como se dice en el chileno? ¿Cómo te sientes tú en ese aspecto? Mira, en la inauguración de México yo leí una reflexión de un poco lo que fue todo este proceso en México, que fue un momento de frustración, un momento de mucho sufrimiento, no solo para mí, sino que también para el equipo y también los clientes, que también perdieron sus plantas. En el agro, cuando uno
espera unas plantas del vivero. Ellos trabajan por 6, 7 meses desarrollando sus campos también. Entonces, creo que fue muy doloroso para todos. Pero mi reflexión que yo utilicé es que al final, y lo llevo al agro, una semilla, o para que pueda germinar, necesita oscuridad. O una planta, para que pueda desarrollar sus raíces, necesita oscuridad. Y la oscuridad nosotros la tendemos a asociar como algo malo, como algo negativo, algo que viene a molestarnos. Pero en verdad, la oscuridad es necesaria para los mayores procesos de transformación personal. Entonces, sin la oscuridad, la semilla no germinaría, y sin la oscuridad, la planta no podría enraizar. Entonces, creo que lo que nosotros vivimos, y siempre se lo digo a mi equipo, fueron semillas que plantamos en la oscuridad de nuestra historia y que hoy día ya está germinando y está floreciendo. Entonces, como que fue un momento necesario para tener un crecimiento personal, que es lo que yo comenté al principio, que era una de las cosas que estaba buscando, como desafiarme, un crecimiento personal. Yo creo que Dios me escuchó mucho, porque me tiró todos estos problemas, pero que creo yo que fueron momentos de mucho aprendizaje, de mucho autoliderazgo, y que hoy día no sería la persona que soy si no hubiera pasado por eso. Entonces creo que fueron aprendizajes muy, 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 muy grandes. Yo creo que ese aprendizaje te lleva hoy día a ser el motor y el guía de todo este gran grupo Hijuela. Entonces, saquémoslo como una nota positiva. Yo creo que positiva. No, yo lo veo, totalmente. de hecho, lo agradezco a ese nivel, porque hoy día el tener que vivir todas esas cosas, porque claro, acá uno trata de filtrar todo el detalle de todo lo que ha pasado, pero lo agradezco porque aprendí muchas habilidades a partir de evidencias que hoy día no tendría si no hubieran pasado. Y yo sé que eso me está preparando para algo que en algún momento lo voy a necesitar. No, es importante. Juan Ignacio, nuestro director, va a mostrar ahora, porque me gustaría que viéramos imágenes del lugar donde está ahora funcionando la empresa allá. Así que, mire, pueden verla, qué hermoso el lugar. Ahí pueden ver las imágenes, está en proceso de construcción, ya hay invernaderos que están con sus plásticos listos y estamos plantando hoy día, recibiendo plantas, pero esto es un proceso que se va a demorar, y yo creo que 100% operativo. Esto va a estar a partir de octubre del 2025. Perfecto, y ya luego va a estar, entonces va a ver la luz. Juan Ignacio, ¿qué proyecto a futuro te espera en México? Bueno, en México, como comentaba, la idea es partir con estos 4 berries, ampliarlo hacia los frutales, pero al igual que en Chile, al igual que en Sudáfrica, o al igual que el mismo plan de los otros países, poder llegar a tener nuestra producción propia. Entonces estamos con proyectos para poder ampliar hacia el sector agrícola y poder, ojalá también, ¿por qué no?, aprovechando que México es una gran plataforma, poder llevar nuestros proyectos que rodean este ecosistema, ya sea el valor agregado, la avellana o Lumina Green, entre otros proyectos que estamos desarrollando dentro del grupo. Lo bueno es que, si bien tuvimos este aprendizaje, creo que tenemos un gran equipo, porque hoy día con Cristian, con Choco, le voy a decir Choco, es más conocido como Choc. Sí, ¿Ya? tenemos un gran equipo de trabajo. Creo que estamos preparados para el crecimiento que viene, y la historia con él igual es bien... pasó mucho tiempo antes, o sea, lo conocemos del 2018, me parece. ¿Y cómo lo conoció la Choco? A Choco lo conoció porque el 2018 fuimos a una conferencia en Sudáfrica, que se hace una vez al año, todos los junios. A veces se mueve entre junio y julio. Y me acuerdo que nosotros habíamos viajado, era de Santiago a Brasil, escala en Brasil, Johannesburgo, y era un viaje como entre escala y todo, como de 20 horas. Y habíamos llegado y era un evento grande, y había como furgones o buses de acercamiento. Y el bus de nosotros no podía partir porque faltaba una persona, que era el Choco. Pues su avión se atrasó, llegó como 2 horas después, y me acuerdo que llegó con su maletita ahí, todo tirando la talla, directo al baño. Nosotros ya que corte, no puede ser, pues. Y ahí lo conocimos a Choco, y ahí nos hicimos amigos. Después de ser muy buenos amigos, después él pasó a auditarnos las plantas allá en México. Entonces igual tuvimos ahí nuestra diferencia, nos llegaba a auditar,
Y ya cuando no puedes yo siempre lo tiro como talla y lo hablamos entre nosotros, cuando no puedes con el enemigo hay que aliarse. Así que terminamos de socio. Perfecto. Él era el que supervisaba y daba los controles de calidad de las plantas. Los controles de calidad, venía a revisar las plantas, pero revisaba planta por planta, veía la forma, cómo se había plantado. Sus visitas duraban 2-3 horas y se preocupaba hasta del más mínimo detalle. Choco es como el contador que revisa los libros. No, acá Revisar Choco revisa las plantas. Sí. Así que muy bien. Bueno, Juan Ignacio, siempre una historia entretenida, siempre un aprendizaje. Vimos las imágenes hoy día del lugar donde ya en octubre va a comenzar a funcionar. México es un puente. ¿Se puede visualizar después ese puente un poco más arriba o no? Es que para nosotros México es súper importante porque creo que tiene una ventana comercial hacia Estados Unidos muy... Eso digo yo, claro. Y nosotros queremos seguir creciendo en México. Hoy día también estamos terminando nuestra inauguración en Estados Unidos. Estamos haciendo una empresa en Florida. Y es probable que el mismo equipo de México lidere ese proyecto. Y para nosotros México no solamente va a ser una filial más, como la hemos visto en los distintos territorios, sino que también va a ser como la segunda casa matriz. Entonces nuestro segundo back office administrativo va a estar en Querétaro, en México. Bueno. Muy contento y muy motivado. Oye, ¿cómo viajo? Cada semana, cuando ustedes ven los capítulos, voy viajando por diferentes partes del mundo. Ahora me tocó México del aprendizaje. Y otro tema, también me olvidé. También fue un desafío vivir en México en pleno COVID. Eso fue porque allí no fue igual que en Chile, que se trató muy bien la pandemia. Allá fue bien complicado. Sí, allá no tenían muchas normas sanitarias. No. Allá no siguió todo normal. Siguió todo como aquí, no ha pasado nada. Sí. No, bueno, esas son historias que ha vivido Juan Ignacio por el mundo. Nosotros nos vamos a volver a juntar y ojalá cuando vayas a México, así como te he pedido en los otros capítulos de los lugares que estemos, hagan un paneo, unas imágenes. Entrevísteme al Choco, por ejemplo. Al Choco lo vamos a tener acá en noviembre también. No, viene al podcast de invitado al Choco porque nos debe tener unas anécdotas con usted muy entretenida, muy sabrosa. Nosotros queremos despedirnos de ustedes y bueno, en todas las plataformas que nos ven, hasta el próximo capítulo porque este podcast es Cultivar Vida. Cultivar Vidas. ¡Chao!